Bueno, los ejercicios en esta parte son un poco sencillos porque no hay mucho que complicar. La complicación de por sí lo ya viene por esa exponencial que tienen nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, no hay mucho que complicar. No se puede tampoco divagar demasiado con el circuito. Estas son algunas configuraciones un poco ya difíciles. No hay mucho que trabajar en esa parte. En la parte permanente sí, esto ya se puede complicar un poco más. Pero por lo menos en esto que es la parte transitoria, van a ver que el nivel de los ejercicios no son tan altos, ¿verdad? De todas maneras suelen ser confusos. Y como hay una exponencial, olvídense de que los números van a ser lindos. Dice, a un capacitor de 2 milifaradios que tiene una diferencia de potencial de 100 voltios. Fíjense, está hablando del capacitor y les dice cuál es su capacitancia. Y antes de conectarle nada, ya les dice que tiene una diferencia de potencial de 100 voltios. Quiere decir que el elemento, así desconectado como está, ustedes traen un voltímetro y les va a medir 100 voltios. ¿Por qué les mide una diferencia de potencial? Y porque tiene una carga inicial. Hay una carga inicial y esa carga inicial hace que haya una diferencia de potencial de 100 voltios. Entonces, en vez de darle Q sub 0, ya les da la diferencia de potencial inicial. Le da BC sub 0 y le dice que es 100 voltios. Entonces, con estos dos datos, ustedes ya pueden sacar cuánto vale la carga inicial. Carga inicial va a ser el producto de VCO por la capacitancia. Estoy sacando esto de la definición de capacitancia. ¿Ok? Recuerden siempre que capacitancia es Q sobre V o delta V. Bueno, entonces esto va a ser 100 voltios multiplicado por 2 milis. No sé cuánto sale esto en coulomb. Si me pueden ayudar. 0,2, perfecto. Gracias. 0,2 culones entonces. Ok, 0,2 culones es la carga inicial. Bueno, ahora recién se lo conecta a una resistencia de 50 ohm y ese conjunto, yo le puedo conectar acá a la resistencia o le puedo conectar abajo también. Da igual eso. Puedo conectar así y ya, o puedo conectar arriba. Da completamente igual porque igual van a estar en serie con la FEM. Vamos a suponer que conecto acá. Bueno, y este conjunto RC a un generador eléctrico de 300 voltios. Entonces, este conjunto a un generador eléctrico de 300 voltios. Esta va a ser entonces una FEM de 300 voltios. La resistencia de 50 ohm. Bueno, calcula el instante en que la intensidad de la corriente eléctrica es 2,5 amperes. Acá va a ser un proceso de carga o de descarga. Tienen que mirar los terminales de la resistencia. Este de acá está a más 100 y este de la izquierda está a más 300 porque está al positivo de la FEM. Entonces acá hay mayor potencial
que a la derecha y la corriente tiene que circular así, de izquierda a derecha. Obviamente que la corriente hace toda la malla cerrada, ¿verdad? Profe, Sí, ese posicionamiento de la carga positiva en el condensador siempre tiene que ser, tipo, se tiene que mirar con el de la FEM. sí, se tienen que mirar. Se podría acá hacer, pero se tiene que especificar. Si él quiere que vos conectes el negativo de la FEM mirándole al positivo del condensador, él te tiene que especificar eso porque eso es un caso muy particular. Ok, este es mi FEM nomás. Si él quiere que vos hagas esta conexión, él te tiene que especificar esto. Tiene que estar muy explícitamente escrito en el enunciado. Lo normal es conectar el positivo de la FEM con el positivo del condensador nomás. Pero sí es posible. Sí te puede dar eso. Solo que si te llega a dar eso va a ser muy evidente nomás. Bueno, entonces me pide el instante de tiempo t o t1 para que la corriente sea igual a 2,5 amperes. Entonces la pregunta es hallar t1, le voy a llamar t1, para que, para que la corriente en t igual a t1 sea igual a 2,5 amperes. Entonces necesito mi función de la corriente nomás. Y ya está. El problema es que acá realmente ustedes no pueden usar la fórmula de la corriente. Entonces tienen que encarar únicamente. Hacen su Kirchhoff. R por la corriente. Más Q sobre C. Menos la FEM igual a cero. Estoy haciendo la malla cerrada por Kirchhoff. Después ya saben que la corriente, como es carga, más derivada de la carga, o sea, como, si se está cargando el capacitor, positivo derivada de la carga respecto al tiempo. Separan, pasan restando. Máximo lo que ustedes pueden hacer acá es ahorrarse pasos, pero sin equivocarse, ¿ok? Epsilon por C menos Q sobre C y la R viene abajo. O sea, pueden saltearse algunos pasitos si quieren. Igual se va a entender y se va a saber que ustedes hicieron la deducción de fórmula. Pero lo que no pueden usar es directamente la fórmula. Entonces acá, ¿hay una carga inicial? Sí. Entonces integro, le llamo Q' a este, Q' a este, T' a este. Integro desde la carga inicial hasta la carga final genérica Q de T. Y acá integro desde el tiempo 0 hasta el tiempo genérico T. Ya saben que van a tener menos logaritmo natural de C menos Q de T, de C menos Q sub 0. Esto es T sobre RC. Ven cómo voy ganando pasos, digamos. S menos Q de T, pero estoy haciendo esencialmente la misma deducción. Antes de hacer esto, el negativo tiene que pasar y esto tiene que multiplicarse por E a la menos T sobre RC. Bueno, ta. Em, bueno. Ahora, antes de llamarle Q final, voy a analizar. El circuito está en serie. Eso significa de que la B final del capacitor, pero así, B final del capacitor o B del capacitor final va a ser igual a la FEM, igual a 300 voltios. Quiere decir que la Q final va a ser epsilon por la capacitancia. ¿Está bien?
No hay nada acá raro que haga que esto no se cumpla. Entonces yo puedo reemplazar esto. Q final, Q final. En breve, después cuando hagamos el siguiente ejercicio van a entender por qué no siempre esto es E por C. Hay veces que cambia. Siempre y cuando tengan en cuenta de que esta es la última carga que puede tener, esta es la primera carga que tiene y nada más. Y esta es la RC del circuito. Nada más. Bueno, entonces llego acá a esto que ya tenía ahí. Si yo reemplazo acá los valores numéricos, máximo voy a poder encontrar la carga final. Pero recuerden que no es la carga lo que ustedes tienen. Ustedes tienen la corriente. Entonces la función de corriente es la que a ustedes les va a servir para poder resolver esto, no la de carga. Si bien yo puedo calcular la carga inicial y la carga final, yo necesito la función de corriente. Entonces, como esto estamos en carga, la corriente es igual a positivo la derivada de la carga respecto al tiempo. Ya saben, ya que al derivar esto, les va a salir QF sobre RC, Q sub 0 sobre RC. Acá sí no hace falta muchos pasos porque están haciendo una derivada y ya está ya. Ok, entonces yo necesito el tiempo para que la corriente sea igual a 2,5 amperes. Esto es 2,5 amperes y el tiempo es T1. Yo le llamé T1. Entonces de acá voy a despejar mi T1. 2,5 amperes. Bueno, voy a tener 2,5 amperes igual a Q final. Dijimos que eran 300 voltios multiplicado por la capacitancia. Si quiero puedo encontrar eso acá aparte. Vamos a suponer que encuentro acá aparte. 300 voltios por la capacitancia que son 2000. Ojalá menos 3. Esto va a salir 0,6, ¿verdad? 0,6 coulombs. Entonces acá trabajo nomás ya con Q final. 0,6 sobre R, que era 50, sobre la capacitancia que era 2000. Inclusive puedo usar nomás ya el mismo denominador para ambos. 0,6, Q inicial era 0,2. Acá voy a tener E a la menos T1. Y RC, este denominador, no sé si me pueden decir tau, RC es 50 por 2000. Esto está en segundos. ¿Cuánto vale eso? 0,1. 0,1. Entonces eso ya voy a poner acá. Ahí. Ok, entonces esto va a ser 0,4 dividido 0,1. 4 me da eso, ¿verdad? 4. 2,5. Este 4 va a pasar dividiendo. Así. Entonces T1 sobre 0,1 va a ser logaritmo natural con signo negativo de 2,5 sobre 4. ¿Cuánto sale eso?
0,047. 0,047 segundos. Pueden dejarlo en segundos, pueden dejarlo en 4 o 47 milisegundos. ¿Alguien iba a preguntar algo? O bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Fíjense que aunque ustedes sepan de memoria la fórmula, no pueden usar. Tienen que hacer una mínima deducción acá. Por eso que en todos los ejercicios que van a practicar van a tener que hacer nomás no la deducción y se les va a quedar después. No se preocupen por eso. Entonces en 0,047 segundos o 47 milisegundos ya la corriente va hasta 2,5 o tiene este valor de 2,5 amperes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Dice, en el circuito de la figura, los dos capacitores están cargados al principio con 45 voltios, a 45 voltios. Little A pregunta, ¿cuánto tiempo después de cerrar el interruptor S que está acá arriba? El potencial a través de cada capacitor se reducirá a 10 voltios. En ese momento, ¿cuál será la corriente del circuito? Ok, fíjense en este tipo de configuración, vamos a analizar qué es lo que está pasando. Una de las primeras cosas que van a notar es que no hay FEM. ¿Ven? No hay FEM. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes conectan un capacitor con carga inicial a un circuito cerrado con resistencia? Se cierra el circuito y acá hay una diferencia de potencial de capacitor inicial. Entonces el B capacitor inicial actúa como una FEM variable y empieza a hacer circular parte de su carga. Todos estos elementos positivos van a moverse y van a querer llegar para neutralizarse con estos negativos. Entonces va a haber una breve corriente. Por un delta T pequeño va a ocurrir que la corriente del circuito es distinta de cero. Y va a haber una corriente. Hasta que va a llegar un momento donde toda la carga del capacitor ya se neutralizó con todos sus negativos de la placa inferior. Y la corriente va a cesar también. Entonces lo que se hizo acá fue conectar la resistencia por el capacitor solamente para descargarle al capacitor. Este es un procedimiento que se suele hacer en el laboratorio. Cuando se agarra un capacitor, uno no sabe si está cargado o está descargado. Entonces se le desconecta, o sea, se le conecta una resistencia y ahí hay una pequeña corriente que ustedes no ven, que dura milisegundos, y el capacitor ya es inofensivo. La otra opción que manejábamos también en el colegio técnico para poder descargar el capacitor era agarrar los pines y conectar directamente al cuello del compañero, ¿verdad? Entonces le hacía una pequeña descarga tipo una picana y se descargaba el capacitor. Los dos métodos son válidos, ¿verdad? Conectar a una resistencia o descargar por alguien. Solo que si este capacitor es un capacitor de, no sé, de 5000 voltios, entonces esos 5000 voltios van a estar actuando acá y esta corriente puede ser muy fuerte y producir una quemadura. Aparte de la patada que da los 5000 voltios, ¿verdad?
Recuerden que una picana eléctrica funciona más o menos en ese orden. Los cercos eléctricos también funcionan más o menos en este voltaje. La idea es simplemente que cuando se conecta a un capacitor a una resistencia, ¿verdad? No hay una fende por medio. Entonces toda la carga del capacitor recorre el circuito y se va neutralizando. Y la corriente llega a cero y la carga llega a cero también. Entonces establece una pequeña corriente de descarga del capacitor y el capacitor queda sin carga. Entonces esto es lo que está pasando acá. Transitoriamente se cierra el switch. En estos condensadores había una carga inicial. Entonces hay una diferencia de potencial inicial y inicial. Cuando se cierra el switch se establece acá una corriente y esa corriente va neutralizando la carga positiva de los capacitores con su propia carga negativa. Entonces va a llegar a un punto donde este primer condensador y este segundo condensador ambos van a tener carga final igual a cero. Entonces se van a descargar completamente. Ok. Bueno. Ahora acá lo que vamos a hacer es trabajar nomás un poquito los conceptos de cuando teníamos el capítulo 4 y trabajábamos con capacitores en paralelo. Voy a borrar todo esto, que no tiene que ver con el ejercicio. Primero que nada, acá al principio están a 45 voltios de eso. Entonces hay una diferencia de potencial inicial de 45 voltios. Pero como los capacitores están en paralelo, ambos están conectados por dos extremos. Significa que ambos tienen exactamente la misma diferencia de potencial. Entonces si yo tengo acá más menos 45 voltios, tengo el capacitor 1, tengo el capacitor 2, yo puedo encontrar la carga en cada uno de ellos. Como la diferencia de potencial es la misma en el primer capacitor y en el segundo capacitor, el primer capacitor, diferencia de potencial aquí es igual. Recuerden la definición de la capacitancia. Carga sobre delta V. Entonces delta V es Q sobre C. Quiere decir que el voltaje en el primer capacitor es la carga 1 sobre la capacitancia 1. Y en el segundo es la carga 2 sobre la capacitancia 2. Como la capacitancia 1 y 2 son valores conocidos, ¿verdad? Esto es 15 microfaradios y esto es 20 microfaradios. Yo puedo sacar Q1 y Q2. Q1 es igual a 45 voltios multiplicado por 15 microfaradios. Y Q2, 45 voltios por 20 microfaradios. ¿Cuánto salen estas dos cargas? ...675 microcoulomb, el 1. Y 900 microcoulomb el otro. Bueno, entonces si recuerdan de la parte de equivalentes, este sistema de 45 voltios con dos capacitores en paralelo, este tenía su Q1 y este tenía su Q2, se podía cambiar por un solo capacitor equivalente. ¿Qué había que hacer? Había que capacitancias en paralelo se sumaban, C1 más C2.
Esto mantenía la misma diferencia de potencial y había que sumar las cargas también. Tipo, la carga del equivalente o la carga total equivalente era la carga 1 más la carga 2. En serie eran todas la misma carga y en paralelo las cargas se sumaban. Entonces, esto de acá viene de también la unidad 4. Estamos de la parte de carga y descarga. O sea, perdón, de la parte de capacitores. Entonces, mi capacitancia va a ser la suma directamente, que es 15 más 20, 35 microfaradios, con una carga neta de 675 microculones más 900 microculones. ¿Cuánto sale esta carga neta? Yo creo que ya me va a poder decir en mili. 1500. 1,570, no, 1,575 mili, ¿verdad? ¿Sí? Milicoulomb. sí, así. Ahí. Puedo dejar en micro también si quiero. Así de repente, si hago alguna operación entre la carga y Q, se van a eliminar. Pero vamos a dejar así. Bueno, entonces, mi circuito, ¿cómo queda? Un solo capacitor de 35 microfaradios con una carga de inicial de 1,575 milicoulomb y una diferencia de potencial acá de 45 voltios. Esto está conectado a dos resistencias. Y al pedo también yo tengo dos resistencias por separado. Yo puedo juntar las resistencias sin ningún problema. Como están en serie, un solo punto de conexión. Resistencias en serie se suman. Entonces puedo sacar también un R equivalente que va a ser 30 más 50. Ya que están en serie. Y trabajar solamente con esas. Puedo dibujarle abajo, arriba, al costado, donde ustedes quieran. Entonces así queda esto. A este le voy a llamar C, 35 microfaradios, 80 ohm. Y acá está el switch que se va a cerrar en T igual a 0. Y se vuelve bastante simple esto. Entiendan lo que va a pasar. Si ustedes hacen Kirchhoff, van a tener esto, que es la tensión del capacitor. Va a haber una corriente de descarga. Y van a tener solamente el potencial de la resistencia equivalente y el potencial del capacitor. Entonces, si yo hago Kirchhoff y empiezo en este puntito de acá, arriba, tengo corriente por resistencia, bajo por acá, llego al negativo de BC. BC, y como les digo, es una función del tiempo también. Y después no hay más nada, no hay FEM. Aquí es igual la corriente, acá quiero que entiendan lo que voy a hacer. La corriente es igual a menos la derivada de la carga respecto al tiempo. Estamos hablando de la carga del capacitor. ¿Por qué es negativo? Porque es descarga. Recuerden que al ser descarga, la carga final siempre es más pequeña que la carga inicial, entonces tiene que tener un negativo. Esto por R.
Y aquí es igual la diferencia de potencial en el condensador y siempre va a ser la carga sobre la capacitancia. Y me queda esto de acá. Entonces, vamos a aplicar el mismo despeje de hace rato. Voy a poner acá menos de Q sobre dt. Esto va a pasar al otro lado como positivo. Q sobre C y esta R va a pasar dividiendo. Al negativo lo voy a poner del otro lado. Hago el intercambio, ¿verdad? Paso multiplicando un diferencial, bajo la Q, etcétera, etcétera. Es exactamente el mismo despeje que hice hace rato cuando expliqué la teoría, pero sin la FEM molestándome. Integro esto, porque ya separé las variables. El switch se cierra en t igual a 0 cuando hay una carga inicial Q sub 0. Y en un tiempo t cualquiera va a haber una carga Q cualquiera, genérica. Entonces acá no hay un negativo enfrente de la Q. Entonces esto es solamente el logaritmo natural de Q de t sobre Q sub 0. Y acá esto es menos t sobre RC. Q de t va a ser igual a e a la menos esto con la Q sub 0 multiplicado. Y así me queda mi ecuación. ¿Ok? Vamos a analizar los extremos de esta función. ¿Qué pasa cuando el tiempo es 0 al principio? Si el tiempo es 0, e a la 0 es 1. Quiere decir que Q de 0 me va a salir Q de 0, Q sub 0 por 1, Q sub 0. Está bien. Otro extremo. T cuando tiende a infinito. Si t tiende a infinito, e a la menos infinito es 0. Quiere decir que la carga final del capacitor es 0. Que está bien también, porque la idea es que el capacitor se descargue completamente. Entonces, esta ecuación funciona a la perfección para la descarga del capacitor a través de una resistencia. Pero si comparamos directamente con la expresión que ustedes ya saben, esta es la expresión que nosotros despejamos cuando hicimos carga indiferentemente de descarga. Si ustedes entienden el concepto de que el capacitor conectado a la resistencia va a descargarse hasta llegar a una carga final igual a 0, entonces ustedes acá hacen 0 y Q final 0 y les va a salir menos por menos más Q sub 0 e a la menos t sobre RC. Y les va a quedar exactamente la misma ecuación. Entonces acá la cuestión no es memorizar ecuaciones, ni memorizar deducciones, ni Kirchhoff, ni nada. La cuestión es simplemente analizar cuál va a ser la carga final y cuál va a ser la carga inicial, cuál va a ser la FEM inicial y la FEM final en el capacitor. O sea, ustedes le miran al circuito y tienen que pensar cómo va a empezar y cómo va a terminar. ¿Por qué? Porque la transición entre cómo empieza y termina siempre va a ser esta ecuación de acá. Y van a ir ganando experiencia en eso haciendo los ejercicios. Ok, entonces ¿alguna pregunta hasta acá? Voy a recordar qué me pide. ¿Cuánto tiempo después de cerrar el interruptor S, el potencial a través de cada capacitor se reducirá a 10 voltios? Entonces, mi idea es que en este circuito equivalente de acá, VC llegue a 10 voltios.
Entonces yo quiero tiempo 1 para que BC en tiempo 1 sea igual a 10 voltios. O sea que baje de los 45 voltios que tenía inicialmente, baje a 10 voltios. Eso es lo que yo quiero. Entonces, para poder hacer eso, yo me voy a fijar acá en mi ecuación de carga, porque la carga es la que gobierna todo. Ok, entonces yo quiero tiempo 1 para que la diferencia de potencial en el capacitor en T igual a tiempo 1 sea igual a 10 voltios. Aquí es igual la diferencia de potencial del capacitor a la carga sobre la capacitancia. La capacitancia equivalente dijimos que eran 35 microfaradios. Entonces Q en T igual a T1 tiene que ser igual a 10 voltios por 35 microfaradios. ¿Cuánto sale eso? 10 por 35 micros. 0,35 culones. No, más chico. 350 El micro no vas a microcoulomb. dar. Sí, Sí. de 50 microcoulombs. Entonces hay que buscar acá directamente. Y uso nomás ya esta expresión. Q sub 0 es a la menos T1 sobre RC, que puedo calcular cuánto vale RC si quiero. RC. R era 80. Pero acuérdense que todo esto se hace con el circuito equivalente. 80 y 35 micros. ¿Cuántos segundos sale esto? 2,8 milisegundos. 1,8. 2,8. 2,8. Ahí está. Bueno, y mi carga inicial ya tenemos también. Es la carga inicial del equivalente. 1,575 miliculones. Voy a poner acá también. Ok, entonces eh, ya pasé multiplicando, bueno, 1,575 miliculones, 10 a la menos 3, por E a la menos T1 sobre RC, que es 2,8 milisegundos, mili, 350 por 10 a la menos 6. Pasen dividiendo este. Va a ser menos 2,8 por 10 a la menos 3, logaritmo natural de 350 por 10 a la menos 6 sobre 575 por 10 a la menos 3. Esto va a ser la T1. En milisegundos va a estar 4,2 milisegundos. 4,2. ¿Estás seguro?
Sí, profe, a mí también me salió lo mismo. Ah, bueno. No sé. Bueno, en 4,2 milisegundos entonces va a llegar a 10 voltios, la diferencia de potencial en el equivalente. Pero como es un equivalente paralelo, entonces esa va a ser la diferencia de potencial en ambos. Ambos van a llegar a 10 al mismo tiempo porque están en paralelo. Te pregunto también en ese momento cuál será la corriente, dices, en ese instante. Entonces ustedes tienen que ya ahí también. Ustedes tienen que la carga es igual a Q sub 0 e a la menos T sobre RC. Quiere decir que la corriente, recuerden que esto es descarga. Entonces la corriente es menos la derivada respecto al tiempo. Va a ser igual a menos Q sub 0 menos 1 sobre RC y a la menos T sobre RC. Me va a ir esto. Profe, ¿y ese menos Sí, no consideraste ya al deducir tu fórmula? ¿O se vuelve sí. más a considerar? Pasa que yo lo que hice fue al considerar mi fórmula acá, al hacer esto, voy a reemplazar nomás mi sistema de ecuaciones. Recuerden que esto es una ecuación y que la segunda ecuación es la corriente es igual a menos la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces yo lo que estoy haciendo es, llegué a la Q y ahora la Q estoy metiendo en la segunda ecuación, pero hay que considerar el signo. ¿Entendés? Sí o si no, esto va a salir negativo. Si es negativo ni para ustedes significa un cambio de sentido nomás. Pero al final con nosotros en ningún momento establecimos de que esto es positivo o que esto es negativo. Así que al fin y al cabo no importa nomás lo otro al final el sentido de la corriente. Ah, bueno. Entonces, esto así como ustedes seguramente tienen este número con decimales ahí en su calculadora, guarden eso en una letra porque esto tiene infinitos decimales seguramente y usen acá completo. Q sub 0 era 1,575 mili y RC había salido 2,8 mili. Era la menos T sobre RC, que es 2,8 mili. Y acá el tiempo también conocemos, hay que reemplazarlo. 4,2 mili, 2,8 mili. Esto sería la corriente en T1. ¿Cuánto sale esto? 0,125. 0,12. Eso. No escuché. 0,125. Ampere, ¿verdad? Sí, profe. Está bien. Esa es la respuesta. Ese yo creo que tengo resuelto. Déjenme verificar acá. Ese es el tema 5. 2, 3, 4. Tema 5. 0,125 amperes y 4,21 milisegundos. ¿Está bien? Está bien. ¿Alguien tiene alguna duda de este tema? ¿Puedes recapitular lo que hiciste para el ítem A? Para el ítem A. Bueno,
Yo lo que hice fue, hice un Kirchhoff. Primero que nada tomé mis dos capacitores. Sí, esa parte sí, profe. ¿Esa Cuando conoces? llegaste, sí, cuando o sea, cuando escribís A y ahí reemplazaste todo nomás. Cuando escribí acá, esta parte. Esa parte. Ya. Bueno, vos tenés condicionado de que vos querés encontrar el tiempo para que la diferencia potencial del capacitor sea 10 voltios veces. Entonces yo lo que hago es, en vez de usar, ¿verdad?, la función Q, pues yo no quiero la carga. Yo quiero la diferencia potencial. La diferencia potencial siempre va a ser la carga sobre la capacitancia. Entonces, como yo hago V de T1 igual a 10, esto es lo mismo que Q de T1 sobre C. ¿Entendés? O sea, todas estas fórmulas son para saber cuánta carga hay en el capacitor en tal tiempo. Sí, exactamente. Ah, ya, ya. Y si vos en vez de querer saber la carga, querés saber el potencial, entonces haces esta fórmula dividido C nomás y ya está. Entonces, si vos querés la función de la diferencia de potencial V del capacitor en función del tiempo, es Q sub 0 sobre C nomás. Pero mantiene todo el resto. Mantiene la forma de la función y todo eso, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Entonces Sí. acá nosotros hicimos 10 voltios y despejamos T1 para el ítem A. Y acordate nomás de que tu Q final, tu Q inicial, tu RC, todo se hace con el circuito equivalente. Ya, esa parte sí. Ok. Y después para el ítem B ya te pide la corriente en ese mismo instante. Entonces siempre otra vez a partir de la carga encontrás la corriente usando el más o el menos. Eso lo único que va a hacer es que cambie un signo acá enfrente. ¿Ok? Entonces es descarga, yo incluyo el negativo. Y nada más. Siempre un positivo acá va a significar un sentido horario. Y tiene sentido, ¿verdad? Si yo pongo el capacitor así y acá pongo la resistencia, y supuse que acá estaba la carga positiva, entonces la corriente va a ser horaria cuando yo cierre acá el switch. Y nada más. Profe, ¿podés volver a Sí, explicar cuándo es una descarga y cuándo es una carga? Esa parte es lo que no me queda claro todavía. en este caso donde el capacitor se conecta con la resistencia siempre es una descarga. Si hay una fende por medio, vamos a suponer que ustedes tenían un circuito así, ¿verdad? Con una fende acá. Siempre la fende va a estar mirando al positivo, a la carga positiva del capacitor. ¿Ok? Para saber si es carga o descarga, ustedes tienen que conocer la carga inicial del capacitor en el momento que se cierra el switch. Entonces ustedes lo que hacen es el delta V o el V del capacitor inicial, ¿ok? Que es lo mismo que la carga inicial sobre la capacitancia. Y esa diferencia de potencial V sub 0C, si es mayor a la FEM, significa que en este punto hay un mayor potencial que en este punto y la corriente va a ir en este sentido. Es decir, que la carga está abandonando el capacitor y se está descargando. ¿Entendés? Sin embargo, la otra opción es con el mismo circuito, la carga positiva acá, la resistencia en el medio, el positivo de la FEN mirando hacia el positivo del capacitor. Yo cierro el switch y esto va a tener una carga inicial. De la misma manera calculo la diferencia de potencial inicial del capacitor, Q sub 0 sobre C. Pero si esto me sale, por ejemplo, 10 voltios y esto era 50 voltios, entonces esto es menor a la FEM.
Si es menor a la fe, entonces va a haber una carga, porque la corriente va a circular en este sentido y cada vez va a aparecer más carga en la placa del condensador, o sea, se va a cargar. Estamos. La ecuación de la carga en función del tiempo siempre va a ser la misma, T sobre tau, pero lo que va a cambiar es la corriente porque acá va a ser positivo, o mejor dicho negativo. En descarga siempre va a ser negativo la derivada y en carga va a ser siempre positivo la derivada. Pero como les digo, eso no va a cambiar absolutamente nada. Lo único que va a cambiar es el signo nomás, ya que en este caso siempre se va a suponer que un sentido horario es positivo y un sentido antihorario es negativo. ¿Ok? Pero olvídense de esa parte del signo. ¿Saben qué pasa acá en este problema si ustedes no consideran el signo? Esto sí es grave, entiendan bien. Si ustedes acá no consideraban este signo, imagínense que la corriente no le ponían el negativo. Entonces acá este iba a ser un positivo. Y al hacer esta integral, esto iba a salir positivo. Al hacer en la e, esto iba a tener un exponente positivo. Y ahí sí. E a la cero, 0, o sea, es 1. Con sub 0 esto no iba a haber ningún problema. Esto iba a estar bien. Pero E a la más infinito es infinito. Entonces les iba a salir que la carga final iba a ser infinito. Y eso es lo que está mal. Tiene que ser cero. Por eso yo hago hincapié en el tema del signo. Porque acá al incluir el signo en el Kirchhoff aparece este negativo de la carga que después se transforma en el negativo del exponente. Vamos a borrar todo esto. Y esto yo suelo ver en algunos ejercicios cuando resuelven los exámenes que se olvidan de este negativo. Al olvidarse el negativo de que es una descarga, acá esto le sale positivo y automáticamente el exponente le sale positivo y ya se quedan ahí y no saben qué onda. Algunos se acuerdan de memoria que tiene que ser negativo, entonces le ponen nomás ya el negativo ahí y continúan el ejercicio. Y otros se quedan en ese momento, se rinden y pasan a otro tema. ¿Ok? Así que entiendan, cuando hacen Kirchhoff, ese negativo es muy importante en si es carga o descarga, porque va a hacer que acá le salga negativo en el exponente. Y nos vamos ya después al tema de hallar la corriente y derivar y ponerle el signo. Acá ya no importa más el negativo porque ponerle el negativo o el positivo a la derivada ya no importa porque eso implica un cambio de sentido nomás en la corriente. Da igual, pero al hacer el primer Kirchhoff sí es muy importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora quedó claro, profe. Genial. Bueno, este fue un tema el semestre pasado. No me acuerdo si fue parcial o taller. eh, y propuse yo y salió, ¿verdad? En realidad el semestre pasado todo lo que poníamos los auxiliares salía sí o sí. Bueno, entonces este sistema yo propuse, salió y era bastante sencillo. 4 ítems había. Pero un rato que pasa algún politiquero.
Bueno, ahí apagó su música. Em, Dice, un capacitor de 20 microfaradios, que es este que está acá en el medio, se puede conectar a dos baterías E1 y E2 por medio de las llaves L1 y L2, como se ve en la figura, como se muestra en la figura. Inicialmente C está sin carga. Ojo, inicialmente C está sin carga. Y la llave L1 se conecta durante dos segundos y se vuelve a desconectar. O sea, se cierra esto, un delta T igual a 2 segundos, y luego se vuelve a desconectar otra vez. Ok. Entonces ahí te da los datos. Te da la E1, te da la E2, te da la R1, la R2. Hijo de es. Bájame un segundo, le voy a mandar la mierda a mi vecino. Dale, bro. ¿Qué tal ahí? ¿Se escucha la música de fondo? Ahora ya no, bro. Bueno, ok. ¿Dónde me quedé? Bueno, le da los datos del circuito, la R1, la R2, la FEN1, FEN2, y les da la capacitancia. Tienen todo lo que es respecto al circuito. Entonces lo primero que se hace es cerrar L1. Si L2 está abierto, no importa que acá haya otra FEM ni otra resistencia. En este primer ítem, el circuito es simplemente esta R1, esta FEN1 y el capacitor. ¿Ok? Entonces, como el capacitor tiene una carga inicial cero, este punto de la resistencia que está conectado al positivo del capacitor va a tener voltaje 0 voltios. Porque acá no hay carga, entonces no hay potencial inicial en el capacitor. Y este punto va a estar a un potencial fijo que es 30 voltios. Quiere decir que la corriente va a ir en este sentido. Y va a ser variable y va a tener la misma forma que nosotros ya vimos en los ejercicios anteriores. Entonces, en esta configuración, él solamente va a estar un tiempo de 2 segundos. Un delta T de 2 segundos, dice el problema. Dice, luego se va a volver a abrir. ¿Qué les pide primero? Les pide calcular entero y en segundos la constante de tiempo del circuito cuando está conectado a L1. Entonces, en esta configuración, la constante de tiempo es directamente la R1 por el capacitor 1, que son 150 kilo ohm multiplicado por el capacitor, que son 20 micro. Ok, le voy a llamar tau 1 porque esto va a cambiar después cuando se conecte a la llave L2. ¿Cuánto sale esto?
3 segundos. 3 segundos. Entero y en segundos. ¿Ok? ¿En serio ustedes no escuchan la música? Pues yo apenas puedo hablar de la música. De repente se escucha, profe, o sea, más o menos. Se escucha pero muy difuminado y no molesta tu voz. Eh, Quiero que llame al 911, sí. En 5 minutos tiene para desaparecer, llamar al 911. Me parece que ya se va el pelotudo. O sea. Ok. Después, ya. Dice calcular con dos decimales y en microcoulomb la carga del capacitor al desconectar L1. Entonces recuerden, esto estuvo conectado durante 2 segundos. Quiere decir que si yo conozco cuál es la carga inicial y la carga final de esta disposición o de este circuito, yo puedo calcular en cualquier momento. Recuerden que es Q de T igual a Q final menos Q inicial era la menos T sobre RC o sobre tau. Yo ya tengo el tau 1, voy a poner acá tau 1. Tau 1. Entonces, si yo tengo Q final y Q inicial y tau de este circuito así como está, yo puedo calcular cualquier carga en cualquier tiempo. Pero necesito tener Q final, Q inicial y tau 1. Y esas Q final y Q inicial se sacan de un análisis. Primero, analizo mi enunciado que dice que inicialmente el capacitor está sin carga. Quiere decir que Q inicial es 0. ¿Y de dónde saco la Q final? Y del concepto. ¿Qué va a pasar si esto se conecta eternamente acá? O el tiempo tiende a infinito. Va a suceder que se va a empezar a llenar de carga, pero esto tiene un límite. Y el límite es que este punto del capacitor, que es cualquiera de estos puntos, llegue hasta dónde? Hasta 30 voltios. De tal manera que la corriente cese o deje de fluir, ¿verdad? Entonces ustedes saben que máximo él va a llegar a 30 voltios como máximo. ¿Me entiendes? ¿Alguien tiene dudas de por qué va a llegar máximo hasta 30 voltios? ¿Podemos explicar, bro? Pues fíjense que por más de que no esté dibujado como usted está acostumbrado, este punto de acá, qué hijo de perro, este punto de acá y este punto de acá son los puntos que son los extremos de la resistencia, ¿verdad? El concepto me dice que esto se va a ir cargando hasta que estos dos puntos estén al mismo potencial, ¿sí? Si este potencial de acá es 30 porque la FEN es 30, entonces este de acá también tiene que llegar a 30. Entonces ustedes tienen que saber que en el equilibrio de esta posición, en el equilibrio voy a tener un DC igual a 30 voltios. ¿Se entiende eso? Va a haber un BC o una diferencia potencial entre el capacitor igual a 30. Porque recuerden que en el equilibrio este potencial y este potencial se igualan y la corriente deja de dar vuelta, deja de circular. Se vuelve cero. Eso quiere decir que en el equilibrio BC es igual a 30 voltios. Como mi carga final es mi capacitancia multiplicado por mi BC final o mi BC de equilibrio. Q final es igual a 20, ¿cuánto valía 20 micro? Multiplicado por 30 voltios. ¿Cuánto sale esta QF? Seiscientos microjoule. 600 microcoulomb. Está bien. Bueno, entonces, hasta ahí él puede llegar. Este es el límite cuando esté a su máxima carga.
conectado a E1 o a Epsilon 1. Ok, si yo dejo eternamente el switch L1 conectado, el máximo se va a cargar hasta tener un delta V de 30 voltios, porque está conectado a una FET de 30 voltios. Entonces, como máximo puede haber 30 voltios. 30 voltios multiplicado por 20 microfaradios me da un total de carga de 600 microcoulombs. Entonces, esa es la carga máxima a la que él va a llegar. Y esa es la carga que tiene que ir en la ecuación. Q de T es igual a 600 microcoulombs menos Q inicial 0 según enunciado. 600 microcoulombs E a la menos T sobre tau, que era 3 segundos. ¿Entienden lo que dice? Entonces acá si continúo, porque ya tengo más espacio ahí, o bueno, en realidad puedo... qué macana. Puedo mover nomás este y ya está. Ok. Acá voy a tener Q de T es igual a factor común 600 microcoulombs, 1 menos E a la menos T sobre 3. ¿Qué me pedía el problema? La carga final al desconectar L1. ¿Cuánto tiempo estuvo conectado L1? 2 segundos. Ok, recuerden que mi tau está en segundos. Entonces, la carga que yo quiero es la carga a los 2 segundos. Y es 600 micros por 1 menos E a la menos 2 tercios. ¿Cuánto sale esto? En microcoulombs. Y con dos decimales. 291,95. Ahí está. Ok. ¿Alguna pregunta, gente? Recuerden que la ecuación se rige por la carga final e inicial del circuito que está trabajando en ese momento. ¿Ok? Y final no significa cuando yo desconecto el switch. Final significa lo que tendría cuando el tiempo tiende a infinito en esa disposición. Entonces, eso se calcula por concepto. Yo tengo que saber a qué voltaje va a llegar este. Si está conectado así, en esta disposición, al switch L1, máximo puede llegar a esta FET de 30 voltios. Y en Entonces, este caso, tu infinito es 2, ¿verdad? no, tu infinito no es 2. Si vos dejas esto por infinitos segundos, vas a llegar a 600 micros. Pero vos cortaste en 2 segundos. Prácticamente lo que vos hiciste fue esto. Empezó en 0 y va a llegar hasta 600. ¿Ok? Esta es la función que rige tu carga en tu capacitor. ¿Qué vos hiciste? Cortaste acá en 2 segundos. Y hallaste este de acá, que te salió 291,95. ¿Se entiende? Sí. Pero en infinito tendría 600. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué Bueno, pedía el ítem A? el A pedía tau nomás, Ah, ya. la constante de tiempo. Bueno, después atiendan el ítem C. Dice calcular entero y en segundos la nueva constante de tiempo del circuito cuando se conecta a L2. O sea, lo que va a pasar ahora es que
Después ya de haber abierto esto, se va a cerrar L2 y el capacitor va a quedar conectado a R2 y a E2. Va a quedar un nuevo circuito. Entonces, em, esto queda así. Acá el capacitor, acá queda R2 y acá queda mi FEM 2. FEM 2 de 60 voltios. R2 creo que era 450 ohms, kilo ohm. Kilo ohm. Y acá se cerró entonces el switch L2. Bueno, atiendan. Cuando yo cierro esto, recuerden que acá primero se cerró L1, se cargó esto hasta cierto punto, que eran 291 culones o microculones, después se abrió de vuelta. Al abrir esa carga que estaba en el capacitor, ya se quedó ya en el capacitor. Estamos. No se va a ir a ningún lado porque no tiene dónde escapar. Acá está abierto a la izquierda y acá está abierto a la derecha. Cuando se cierre L2, ahí se va a formar un circuito cerrado. Y este circuito cerrado sí va a hacer que el capacitor 2 se pueda cargar o se pueda descargar. ¿Cómo yo voy a saber si el capacitor se carga o se descarga? O sea, si la corriente fluye cargándole al capacitor o descargándole al capacitor. La única manera de saber es por medio de la diferencia de potencial que queda en el capacitor. Entonces yo puedo encontrar cuál es la diferencia de potencial que quedó acá, la BC. Yo tengo cuál es la última carga. Entonces voy a calcular cuánto vale BC. BC es igual a la carga final del ítem anterior, que era Q de 2. Ok, final del ítem anterior, dividido la capacitancia. Ok, BC es igual a 291, esto es del ítem anterior o de la situación anterior. 291,95 micros sobre la capacitancia que era 20 microfarads. ¿Cuánto sale esto? 14,59. Voltios. Entonces, este 14,59 voltios que hay en los extremos del condensador es mayor o menor a la FEM a la que está conectado. Menor, ¿verdad? Menor a 60 voltios. Quiere decir que este punto que tiene más 14,59, que es lo mismo que cualquiera de estos puntos, inclusive este, es menor a este de acá que tiene más 60. Entonces la corriente va a circular en este sentido y va a cargar el capacitor. ¿Ok? Esta es una situación entonces de carga. Entonces cuando L2 entre en ON, va a haber una carga de vuelta. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que te pregunta es, ¿cuál es la nueva constante de tiempo del circuito cuando se conecta a L2? Entonces cuando se conecta a L2, tau 2 es la capacitancia por R2 más directamente. Esto no hace falta deducir ni nada, te puede calcular directo. 450 kilos multiplicado por 20 micro. ¿Cuánto sale eso? 9 segundos. 9 segundos. Entero y en segundos. Y ahora le hice calcular con dos decimales y en segundos cuánto tiempo estuvo conectado a L2. Dice, ¿por qué? Me parece que le falta algo acá.
Un poco un flash por acá, siento que le falta algo. Un pedazo del enunciado. No, sí. Hasta el pedacito enunciado que le faltaba. Antes del ítem C. Ok, esto está antes del ítem C. Disculpen. Dice, posteriormente, después de desconectar L1, se conecta la llave L2 hasta que la diferencia de potencial del capacitor llega a 40 voltios y luego se vuelve a desconectar L2. Y ahí les pide la constante de tiempo y cuánto tiempo estuvo conectado. Entonces fíjense que esto estuvo así, resumiendo, ¿verdad? Esto más, menos, la otra FEM, capacitor. Primero se cerró L1. Esto estaba cuando L1 se cerró, en T igual a 0. Esto estaba con un potencial de 0 voltios porque el condensador estaba descargado. Se estuvo cargando, acumulando acá la carga durante 2 segundos. Cuando el tiempo llegó a 2 segundos, la L1 se abrió otra vez, ¿vale? Esto un poco. L1 pasó a on y acá L1 pasó a off. Ahí está. Entonces, cuando pasó a off de vuelta a L1, quedó una carga o una diferencia de potencial en el condensador que calculamos acá, 14,59 voltios. Entonces, como se fue cargando, aumentó su diferencia de potencial. Luego lo que se hace es abrir de vuelta acá, ¿verdad? Abrir y cerrar este. Entonces se pasa L2 a on. En T igual a 2. Al mismo tiempo, tipo, abrí este y cerré el otro. Entonces esto es en T mayor a 2, le voy a poner mayor o igual a 2. Entonces, ¿qué pasa ahí? El capacitor arranca con los 14,59 voltios que tiene. Pero esto, como tiene mayor potencial, esto está a más 60, ¿verdad? Y esto, que es el condensador, está a 14,59. La corriente va a circular de esta manera. Y esa corriente va a cargar más aún el capacitor. Significa que esto va a empezar a aumentar. Y él te dice que esto se va a pasar a off, o sea, se va a desconectar la llave 2 en un tiempo que no sabemos, pero en ese momento que desconectamos la llave 2 esto va a quedar en 40 voltios. Y te pide que encuentres este tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que dejar conectado la llave 2 para que esto se cargue de tal manera que la diferencia de potencial sea 40? Eso es lo que se lee acá en el enunciado. Posteriormente se conecta la llave L2 hasta que la diferencia de potencial del capacitor llegue a 40 voltios y se vuelve a desconectar L2. Entonces el ítem D te dice calcular con dos decimales cuánto tiempo estuvo conectado L2. ¿Cuánto tiempo estuvo conectado L2? Bueno, y ustedes piensan, ok, si la B final, o si la B que a mí me interesa en el capacitor es 40 voltios, ¿cuánta carga tiene en ese instante? La Q del capacitor en ese instante va a ser los 40 voltios multiplicado por la capacitancia que son 20 microfarads. ¿Cuánto sale esto? Esta carga.
800 microculones, ¿verdad? Sí. Bueno, 800 microculones. Esta es la carga cuando se desconecta de vuelta L2. Finalmente L2. Entonces yo por medio de esta ecuación de la carga en función del tiempo sobre tau 2. Yo puedo encontrar, si quiero, puedo igualar, o sea, puedo hacer que esto sea 800 y despejar el tiempo. Puedo hacer eso sin problema, pero necesito encontrar primero quién es QF y quién es Q sub 0 en esta segunda situación. Y eso es lo que tienen que atender. O sea, ustedes acá, esta es la Q que ustedes saben y este es el tiempo que ustedes quieren despejar. Pero ustedes necesitan saber cuánto vale Q final, cuánto vale Q inicial y cuánto vale tau 2 en la situación en la que estamos. Y eso se analiza. Primero que nada, tau 2 ya tenemos, que es lo más fácil de encontrar. Capacitancia por resistencia en el circuito equivalente nuevo. Ya está, 9 segundos. ¿Cuál es la Q final y cuál es la Q inicial? No te va a dar el enunciado, ustedes tienen que sacar eso. Entonces piensan, ¿con qué carga empieza este capacitor cuando se conecta a L2? Él va a empezar con la carga que le dejó la primera situación. Entonces, la carga final de la primera situación, que era esta, se convierte en la carga inicial de la segunda situación, porque con esto quedó cuando cerramos, cuando abrimos L1. Entonces, cuando cerramos L2, esta va a ser la primera carga que va a tener el capacitor. Está, entonces mi Q inicial del segundo circuito es la Q final del primer circuito. Y la Q final de este circuito 2 se tiene que imaginar en el límite o en el equilibrio. Equilibrio del circuito equivalente 2 o del circuito 2. ¿Cuál es el equilibrio del circuito 2? Cuando el capacitor llegue a la FEN 2, o sea, cuando llegue a 60 voltios. Entonces, el voltaje del capacitor final en el equilibrio es QF dividido C igual a 60 voltios. QF entonces es 60 voltios multiplicado por 20 microfarads. QF va a salir entonces 1200 microcoulombs, creo. Sí, 1200 microcoulombs va a salir. Y a esto máximo puede llegar si dejamos infinitamente conectado a la FEN 2. Ok, entonces esa es mi Q final. Mi Q inicial viene del ítem anterior, que dijimos que era 291. 291, no sé cuánto. 95. Y la Q final entonces es 1200 microcoulombs. Bueno, acá va a haber un factor común micro, porque esta QF va a tener micro, esta diferencia va a tener micro, y del otro lado tenemos que esto es igual a 800 micros, que es lo que tiene que valer la carga para que haya una diferencia de 40 voltios. Condición del problema o del ítem C, ítem D.
Entonces el micro voy a obviar nomás porque se va a eliminar en ambos miembros. Voy a tener 800 igual a 1200 menos. ¿Cuál es la diferencia entre 1200 y 1000 y 291,95? Bueno, ahí. O no sé si me quieren decir nomás ya el tiempo y ya está. Va a estar en segundos. 908,05 de esa diferencia. Bueno, entonces hagan 1200 menos 800, que es 400, dividido 908,05, logaritmo natural de eso. Todo eso multiplicado por menos 9. 7,38 segundos. Ahí está. A ver un poco. Bueno. ¿Ustedes están seguros de este resultado 2,91? Pueden controlar esto. Si a mí me sale lo mismo también. ¿Está bien? Pero sí está bien. ¿Está bien? Bueno. Ya, entonces ese es el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Recuerden nomás que este 7,38 segundos es a partir de que se cierra el switch L2. ¿Ok? Recuerden que el cero de esta función, en el cero de esta función, la carga en el capacitor es igual a la Q sub 0, a 291,95 micros. Entonces, se cierra en cero de vuelta. Quiere decir que si a ustedes se les llega a pedir un gráfico de toda la situación, de toda la carga del capacitor en función del tiempo, ustedes van a tener acá en 2 segundos van a tener un corte, porque hasta 2 segundos él está conectado al circuito 1 y la carga valía cero al principio y creció exponencialmente hasta llegar a 291 micros. Esto va a estar en micro por lo menos. ¿Ok? 291,95. A partir de ahí, cambia al circuito 2 hasta los 7 segundos. 7,38 segundos. Y ahí la carga aumentó hasta un valor de 800. Y aumentó según esta exponencial. ¿Ok? Si yo dejaba en el circuito 2 por un tiempo infinito, esto se iba a cargar hasta un máximo de 1200, porque eso salió 60 voltios por 20 microfarads. Entonces esto iba a ser tangencial a 1200, pero en 7,38 ya se abrió L1. Entonces acá en t igual a 0 se pone L1 en on. Acá en t igual a 2 segundos se pone L1 en off y L2 en on un instante después. Y acá se pone L2 en off otra vez. Profe, eso no tiene que ser 9,38. Sí, tenés razón, 9,38.
Para eso lo hice el gráfico, para explicarle que esto es 9,38 y me equivoqué otra vez. 9,38, ahí está. Sí, porque este es lo que dura, este delta tiempo es lo que dura 7,38. Y este delta tiempo uno es el que dura 2 segundos. O sea, 7,38 es todo el tiempo que estuvo abierto, o sea, que estuvo cerrado L2. Exactamente. Sí. Entonces ven acá que en 7,38 segundos antes la carga no era cero, era 2,91. 9,38 segundos antes, ahí sí la carga era cero, cuando todavía yo no cerraba el circuito uno. Bueno, vamos a hacer uno último y vamos a tener un break antes de la parte de... La parte de régimen permanente es mucho más sencillo. Es prácticamente Kirchhoff, lo mismo que ya tenían hasta la semana pasada. Pero vamos a plantear entonces este ejercicio. Dice, después de estar mucho tiempo en la posición uno. Posición uno sería que el switch estaba cerrado acá. ¿Ok? Así como estoy dibujando. No se entiende muy bien mal el dibujo, pero eso es cuestión del libro donde se sacó. Entonces, después de estar mucho tiempo en la posición uno, y ahí no quiero explicarle qué es lo que es mucho tiempo, pasa a la posición 2, dice el switch. Pasa a la posición 2 que sería conectar a la FEM. El gráfico nomás no es muy bueno, pero la posición uno es la resistencia y la posición 2 es la conexión de la FEM. Donde se mantiene por 2,5 segundos y luego vuelve a 1, circulando la intensidad I sub 0. A partir de ese instante calcula el tiempo que tardará I en ser I sub 0 sobre 20. Entonces vamos a analizar. Primero él está en esta posición 1. Ok, esto es la posición 1. Por mucho tiempo. ¿Qué significa eso? A ver si alguien se anima a decirme. ¿Cuál es la consecuencia de que esté en esta posición por mucho tiempo? Que llega al mismo potencial. Ah, no, acá no hay potencial. No sé. Exactamente, no hay potencial. ¿Qué pasa cuando Que se se, desconecta? que se descarga todo el Exactamente, condensador. exactamente. Se descarga completamente. Como no hay ninguna FED, entonces toda su carga positiva va a tener el tiempo para descargarse con la carga negativa. Entonces eso es completamente conceptual. Estamos. Y esté mucho tiempo en una posición de corto con la resistencia. Eso significa de que se descargó completamente. Quiere decir que la carga en esta circunstancia es cero. Y ahora se conecta a la posición 2, dice. Entonces, prácticamente esa primera conexión o ese primer dato es para saber que el condensador está descargado en el momento en que se conecta a la posición 2. Y acaban de entender por qué hay dos resistencias. La posición 2 es esta. Acá se conectó el switch y dejó esta patita de la resistencia de 300 al aire. ¿Ven? Entonces la corriente solamente puede circular por esta parte, no puede ir por donde el circuito está abierto. Quiere decir que queda eliminada la resistencia de 300 cuando el circuito está conectado a
la posición 2. ¿Se entiende? Y cuando yo conecto a la posición 2, también tenemos que la carga inicial es cero porque es la del ítem anterior, cuando estaba conectado a uno. Pero cuando estaba conectado a uno no había ninguna FEM, quiere decir que se descargó completamente, luego se conectó a la posición 2 y arranca un circuito RC de FEM 200, de resistencia 150 ohm, de capacitancia 8 milifaradios y con carga inicial cero. ¿Estamos? Entonces yo ahí calculo cuál es la carga final a la que puede llegar. Puede llegar a 200 voltios entre sus extremos, multiplicado por su capacitancia que es 8 milifaradios. Hasta ahí puede llegar. ¿Cuánto sale esta carga final? 1600 microcoulomb. 1.6 microcoulomb. A mí me salió 1,6 nomás. Coulomb. 1,6 Sí, coulomb. igual, profe, igual. 1,6 coulomb. Ok. Hasta 1,6 coulomb puede llegar. Bueno. Entonces, la ecuación que rige la carga en función del tiempo va a ser 1,6 menos la diferencia entre 1,6 y la carga inicial. Recuerden que es Q final menos Q inicial e a la menos T sobre tau. Como mi Q inicial es cero, entonces voy a tener 1,6 menos 1,6 por e a la menos T sobre tau. Y tau es 150 por 8 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale esto? 1,2. 1,2. Sí, profe. Bueno, 1,2. Ok, entonces la carga en cualquier instante yo ya tengo es 1,6, 1 menos e a la menos t sobre 1,2. Ok, entonces acá tengo carga en cualquier instante. Miro la unidad de medida de QF, esto está en Coulomb. Miro la unidad de medida de mi tau, está en segundos, ¿verdad? Entonces mi t tengo que reemplazar en segundos si es que quiero usar esta función. Vamos a ver qué me pide. Dice que se va a conectar ahí, se va a mantener en la posición 2. Pasa a 2, donde se mantiene por 2,5 segundos. Y luego vuelve a 1. Entonces, vamos a mantener en esta posición por un tiempo o por un delta t de 2,5 segundos. Entonces lo que puedo hacer inmediatamente es ver cuál es la carga final de esa circunstancia, que sería la carga cuando el tiempo es 2,5 segundos. 1,6, 1 menos e a la menos 2,5 dividido 1,2. ¿Cuánto sale esta carga final? 1,4. 1,4 culones. Casi llegó a su carga máxima el capacitor. Quiere decir que 2,5 segundos fue bastante. Casi llegó a su máximo. ¿Por qué, profe, ese descarga final? Carga final de la posición 2. Porque te dice que en la posición 2 estuvo 2 segundos, 2,5 segundos. Se pasa a 2, donde se lo mantiene por 2,5 segundos. Dice. Ah, me confundí nomás porque pusiste delta T. Y si el delta T segundos estuvo en la posición 2. Ok, posición 2 por delta T igual a 2,5 segundos. También puedo calcular la diferencia de potencial si quiero, ¿verdad? En ese instante.
va a ser carga 1,4 culones dividido la capacitancia, que es 8000. ¿Cuánto sale esto? 1,4 dividido. Va a salir cercano a 200 voltios también. $175. ¿Clavado o con coma? No, así nomás. 175. Lo suelto. Entonces llega a cargarse hasta 1,4 culones de los 1,6 posibles y llega hasta 175 voltios de los 200 voltios posibles. Después te dice que va a volver a la posición 1 y cuando vuelva a la posición 1 va a circular inmediatamente una corriente I sub 0. Luego obviamente que se va a empezar a descargar, entonces la corriente va a empezar a disminuir. Y a partir de ese instante quiere que calcule cuánto tiempo tiene que pasar para que en un factor de 20 disminuya esa corriente inicial. Entonces, lo que va a pasar es que acá nosotros vamos a volver a la posición 1. Volver a posición 1. Y en el momento que yo volví a la posición 1, recuerden que la carga del capacitor era 1,4 culones. Y recuerden que su diferencia de potencial era 175 voltios. Así vuelve a la posición 1. Entonces se reactiva esta resistencia de 300 y se desactiva de vuelta la FEM. Ok, la FEM queda abierta ahí. Entonces pasa de vuelta el switch a la posición 1, la FEM queda abierta y queda otra vez este circuito de acá. 150, 300 y el capacitor. $150. No, este era 150. Este era 300. Ok. Y se desactivó la FEM. Pero acá esto se conecta de vuelta en T igual a 0. Pero acá la carga inicial va a ser la que quedó del ítem anterior, 1,4 coulombs. Entonces se vuelve a conectar el 1, pero este tiene una carga. Entonces en el momento que se cierra acá el switch en 1, va a circular una corriente de descarga ya que no hay ninguna FEM. ¿Ok? Y esa corriente de descarga, ¿verdad? Esa corriente de descarga va a tener, va a ser un poco, vamos a ver, ¿de dónde yo saco esta expresión? ¿De dónde saco la expresión? Va a ser 150 por la corriente, ¿verdad? Más 300 por la corriente, menos la diferencia de potencial acá. Esto es Kirchhoff. Más 150, estoy haciendo el sentido antihorario, más 150 y más 300 y menos la diferencia de potencial en el capacitor que es BC. Entonces acá voy a tener 450, que es la resistencia equivalente por la corriente, menos BC. Bueno, ¿a qué es igual la corriente? Yo sé que es una corriente de descarga, entonces menos derivada de la carga del capacitor respecto al tiempo. ¿A qué es igual BC? La carga del capacitor sobre la capacitancia, que es 8000. ¿Sí? Voy a
Entonces a esto le voy a llamar R equivalente nomás, para despejar ahí. Entonces, la misma cuestión acá. Voy a tener diferencial Q respecto al tiempo es igual a menos la Q sobre la R equivalente por C. ¿Verdad? Esto va a pasar sumando, voy a pasar el signo con la R equivalente dividiendo. Voy a intercambiar los numerador con denominador. ¿Verdad? Voy a integrar y al final voy a llegar a lo mismo. Voy a llegar que la carga en función del tiempo, punto, punto, punto. La carga en función del tiempo va a ser la carga inicial. Después la carga inicial por esto de t igual a 0, q inicial, q final en un tiempo t. Ok. RC. R equivalente por C. Así va a quedar. Bueno, esto ya habíamos hecho en el ejercicio anterior. Tengo la carga en cualquier instante. Puedo inclusive numéricamente escribir si quiero esa función. Recuerden que esto al conectar empezó con 1,4 coulombs. Entonces esos 1,4 coulombs son los que se van a descargar. A la menos t. R equivalente por C. Eso podemos hallar que sería la tau de este circuito. R equivalente por C. 450 ohms multiplicado por 8 milifarads. ¿Cuánto sale eso, tau? Tres coma seis. 3,6 segundos. Entonces esto es 3,6. ¿Ven? Y tengo acá la carga en coulomb para cualquier segundo que yo quiera. Esta, como es una descarga, obviamente que cuando el tiempo tiende acá a infinito, a la menos infinito es 0. Entonces la carga tiende a 0. Porque tiene sentido, ¿verdad? Que si yo dejo conectado infinitos segundos acá, esto se va a devolver a descargar por completo. Porque no hay ninguna fe. Ahora, ¿qué quiere él que yo haga? Él me dice que en este instante, cuando yo cierro, circula una I sub 0. Y él quiere saber cuánto tiempo tiene que pasar para que esa I sub 0 caiga en un factor de 20. Entonces yo no voy a trabajar con la función de la carga, voy a derivar y voy a trabajar con la corriente. Y de t, como es descarga, menos derivada respecto al tiempo. Entonces voy a tener 1,4 sobre 3,6. 1,4 con signo negativo, que es de este menos. La derivada de esto me va a dar un 1 sobre 3,6 con signo negativo, es a la menos t sobre 3,6. ¿Cuánto sale 1,4 sobre 3,6? 7 sobre 18. 7 sobre 18. Sobre 18 es a la menos t sobre 3,6. Y esta es la ecuación que me da en ampere, ¿verdad? La corriente en cualquier instante después de que vuelva a la posición 1. ¿Cuál es la corriente inicial? T igual a 0 y de t igual a 0 es lo que llamamos la corriente inicial. Y eso va a ser igual a 7 sobre 18 e a la menos 0, o sea, 7 sobre 18. Esta es la corriente cuando se cierra, cuando pasa a la posición 1. Esta es la corriente, la que ven acá como su coeficiente. Cuando el tiempo empieza a aumentar y tiende a infinito, e a la menos infinito es 0, entonces 0 por 7,18 va a dar 0 y se va a terminar de descargar y va a terminar la corriente del circuito.
Pero yo quiero saber en qué tiempo esta corriente es igual a I sub 0 sobre 20. O sea, en cuánto tiempo disminuye en un factor de 20. Entonces 7 sobre 18 queda la menos t, que es mi incógnita, sobre 3,6. Es igual a I sub 0, que es 7 sobre 18, dividido en un factor 20. No hacía falta inclusive que yo sepa I sub 0. Ok, entonces acá voy a tener menos t sobre 3,8 igual a logaritmo natural de 1 sobre 20. Entonces el tiempo es menos 3,8 por logaritmo natural de 1 sobre 20. ¿Cuánto sale esto? Profe, no es 3,6 nomás. A ver, sí, 3,6. Sale 10,78. 10,78 segundos. Ok. Entonces ese es el tiempo que va a tardar en disminuirse en un factor de 20. ¿Ok? Prácticamente es como que yo dibuje la corriente en función del tiempo. Esa corriente va a pesar en 7 sobre 18, que es la I sub 0. Y a partir de ahí va a empezar a disminuir y va a tender a cero, ¿verdad? La pregunta es, ¿en qué tiempo esto es I sub 0 sobre 20? ¿Ok? Y ese tiempo es 10,78 segundos. ¿Alguna pregunta? Bueno. Para el primer ítem, profe, habías deducido la fórmula esta. Creo que usé nomás ya. Usé nomás ya. Pero ustedes tienen que deducir. ¿Ok? Tienen que hacer menos 200 más 150i más la tensión del capacitor. Después cambiar la corriente por No, yo iba derivar, qué sé cuando. yo. Ah, no, no. Yo decía cuando estaba en uno. Ah, Ah, no. ese solo fue para saber que la carga era cero, ¿verdad? Sí. Para Ah, saber que para, arranca descargado. Por eso nomás. ya, ya. ¿Otra pregunta? Bueno. Entonces vamos a descansar un rato antes de entrar en régimen permanente. Esta parte no va a demorar mucho, es muy cortito. Si bien los ejercicios parecen largos y parecen que asustan, en realidad son fáciles. Ok, entonces voy a cortar acá la grabación